Luna siempre había sido una excepción entre su especie como investigadora de la civilización alienígena avanzada conocida como Ulin. Había pasado años estudiando las complejidades de los sistemas biológicos en varias especies de la galaxia. Los Ilin se enorgullecían de su intelecto superior, sus avances científicos y su capacidad para suprimir las emociones en favor de la lógica. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros Uran Scholars, Luna estaba impulsada por una curiosidad insaciable sobre una especie en particular, los humanos. Los Ilin encontraban el concepto de reproducción humana extraño e ineficiente. Lo veían como primitivo. ¿Por qué alguna especie seguiría dependiendo del contacto físico y los vínculos emocionales cuando la tecnología podía garantizar la supervivencia y la reproducción con mucha mayor precisión? Los compañeros de Luna descartaban a los humanos como una especie que aún tenía que evolucionar más allá de esos procesos biológicos básicos. Sin embargo, Luna, por razones que no podía explicar por completo, se sintió atraída a comprender por qué la humanidad se aferró a estos métodos obsoletos durante años. Luna había estado estacionada en una colonia humana distante conocida como Terra Nova. Era uno de los asentamientos más nuevos de la Tierra, donde los humanos de toda la galaxia vivían, trabajaban y construían sus nuevas vidas. Luna había sido enviada a observar y recopilar datos, pero se había integrado en su comunidad mucho más de lo que sus superiores habían anticipado. Había aprendido su idioma, sus costumbres y, lo más importante, sus comportamientos sociales. Fue durante una de estas observaciones que se encontró por primera vez con algo que realmente desconcertó su afecto humano. Había estado observando a una pareja desde la distancia. Un hombre y una mujer que estaban parados en un parque intercambiando lo que parecían ser gestos afectuosos. El hombre extendió la mano para apartar el cabello suelto del rostro de la mujer, y la mujer respondió. Con una sonrisa, sus ojos brillando con calidez, se pararon cerca de sus cuerpos, inclinándose uno hacia el otro y luego, para sorpresa de Luna, se besaron. La mente de Luna corrió. Esta no era la interacción fría y calculada a la que estaba acostumbrada de su especie. Había algo más profundo sucediendo aquí, algo más allá de la mera biología. ¿Qué propósito tenía esto? ¿Por qué hicieron esto? Decididos a comprender, Luna se propuso estudiar el afecto y la reproducción humana con mayor detalle. Lo que comenzó como una simple curiosidad ahora se estaba convirtiendo en un proyecto de investigación completo. Necesitaba saber qué era, sobre los humanos que los hacían tan diferentes. Luna había tomado su decisión de que no podía confiar únicamente en los datos proporcionados por sus pares, que ahora veía como incompletos. Necesitaba experimentar de primera mano algo que sus compañeros Yen nunca entenderían. Su oportunidad llegó en forma de un investigador humano llamado Ethan, que trabajó en el Instituto Biológico de Terra Nova durante los meses que Luna había desarrollado una relación profesional con él. Ethan había demostrado ser inteligente y de mente abierta, a menudo explicando la cultura y la biología humanas con paciencia y curiosidad propia. Una noche, después de una discusión de rutina sobre biología humana, Luna decidió abordar el tema que había estado ocupando sus pensamientos durante tanto tiempo. Ethan comenzó su voz mesurada y tranquila. He estado estudiando la reproducción humana y los vínculos sociales. Lo encuentro desconcertante. Ethan levantó la vista de su bloc de datos, sorprendido por el cambio repentino en la conversación. Desconcertante cómo Luma encontró su mirada. Su tono permaneció clínico. Su especie participa en interacciones físicas, afecto como lo llamas, por razones más allá de la reproducción. Deseo entenderlo mejor en particular. Quiero observar y posiblemente experimentar este proceso de primera mano. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par. No estaba seguro de haberla escuchado. Correctamente, espera. ¿Estás diciendo que quieres? Sí, Luma interrumpió su expresión. Firme, quiero realizar un experimento. Eres un candidato ideal. Dada tu comprensión de la biología y la cultura humana, necesito tu cooperación, Ethan. La miró fijamente. No estaba seguro de cómo responder. Esto no era solo una investigación científica. Esto era algo mucho más íntimo, algo profundamente personal para los humanos, pero Luna no lo vio de esa manera. Para ella esto era simplemente una investigación. Luna, no creo que lo entiendas del todo. El afecto humano no es solo biológico.
Se trata de conexión sobre emociones. Eso es precisamente lo que me intriga. Luna respondió. ¿Por qué tu especie requiere tal emoción para una función biológica? ¿Por qué participas en estos actos cuando son innecesarios para la supervivencia? Ethan suspiró pasándose una mano por el cabello. Podía ver que ella estaba decidida y no estaba seguro de cómo explicar algo que era para la mayoría de los humanos una segunda naturaleza. Pero una parte de él también tenía curiosidad. ¿Podría una especie alienígena como Luma realmente comprender la complejidad de las emociones humanas? Y lo que es más importante, quería ayudarla a entender. Después de una larga pausa, Ethan finalmente dijo, «Está bien, Luna, pero tienes que entender que esto no es solo un experimento para nosotros, es personal. Se trata de confianza, de vínculos». Luna asintió con la cabeza. Su expresión era seria. Eso es exactamente lo que pretendo aprender en los próximos días. Luna se preparó meticulosamente para él. Experimento. Había creado un esquema detallado que describía las diversas etapas. De observación e interacción en su mente, esto era como cualquier otro estudio científico que observaría, recopilaría datos y sacaría conclusiones. Pero a medida que se acercaba el día del experimento, Luna se encontró sintiendo algo desconocido, una sensación de anticipación. Ethan también se sintió en conflicto. Había aceptado ayudar a Luna, pero ahora que el momento se acercaba, no estaba seguro de cómo proceder. ¿Cómo podría enseñarle algo? Tan abstracto y profundamente humano como el afecto, él sabía que Luna no estaba buscando una relación romántica. Esto era puramente científico para ella, pero para él se sentía extraño. ¿Podía realmente separar la emoción del acto? Llegó el día y Luna conoció a Ethan en una zona privada y tranquila de la colonia. Ella tenía todo preparado, sus datapads, dispositivos de grabación y notas. No pudo evitar sentirse como un sujeto bajo un microscopio. Luna, ¿estás segura de esto?, preguntó una última vez. Estoy segura. Luna respondió con su voz firme. Necesito entender este aspecto del comportamiento humano. Es la única manera. Cuando comenzaron el experimento, Ethan tomó la mano de Luna. La primera conexión física entre ellos. Luna notó la calidez de su piel, la forma en que su mano se sentía contra la de ella. Fue un simple toque, pero para ella fue una revelación. Este era el comienzo de algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre la biología humana y tal vez incluso sobre sí misma. Cuando la mano de Ethan sostuvo suavemente a Lumus, sintió una oleada inesperada de calidez. Los datos que había reunido sobre la fisiología humana sugerían que tales sensaciones eran normales en contacto físico cercano, pero experimentarlo de primera mano era diferente. Todo lo que había anticipado no era solo el toque en sí, sino los sutiles matices emocionales que parecían acompañarlo. Su mente se apresuró a procesar las sensaciones y catalogarlas como parte de su estudio, pero había algo más profundo que se agitaba dentro de ella que no podía definir. Ethan sintió la ligera vacilación de Lum y apretó su mano suavemente. Su expresión se suavizó. «Es extraño, ¿verdad?», preguntó al notarla. Foco. Mirada fija para los humanos. Algo tan simple como tomarse de la mano puede tener mucho significado. No se trata solo de la sensación física. Luna inclinó la cabeza. Su curiosidad aumentó. ¿Qué significaba que este gesto transmite algo más allá de lo que es biológicamente necesario? Se trata de conexión. Ethan explicó con voz tranquila y firme. Es una forma de mostrar confianza. Consuelo, incluso afecto. Es como si dijéramos sin palabras. Estoy aquí contigo. Luna frunció el ceño al pensar. Conexión, confianza. Palabras que tenían poco peso en mi sociedad. Su especie valoraba la lógica, eficiencia y progreso. Los gestos físicos no tenían importancia fuera de sus funciones biológicas. Sin embargo, los humanos se habían unido. Emociones ante estas interacciones, emociones que parecían ser una parte integral de su tejido social. Cuanto más tiempo permanecía Luna allí de la mano con Ethan, más comenzaba a preguntarse si había una capa de comportamiento humano que se había estado perdiendo todo el tiempo. Después de un momento, Luna retiró su mano y registró cuidadosamente sus observaciones sobre su padre. Esta conexión de la que hablas, ella comenzó a decir, ¿cómo sirve a tu especie? Parece ineficiente depender de esos vínculos emocionales para algo tan básico como la supervivencia. Ethan le dio una pequeña sonrisa entendiendo su confusión.
Esa es la cuestión, Luna. Para nosotros la supervivencia no se trata solo de mantenerse vivo. Se trata de prosperar, de vivir plenamente. No nos Solo nos centramos en las necesidades biológicas. Necesitamos conexiones emocionales para sentirnos completos. Es parte de lo que nos hace humanos. Luna procesó sus palabras, pero todavía había una desconexión en su comprensión. Yellen, la sociedad había evolucionado mucho tiempo más allá de la necesidad de tales dependencias emocionales, pero los humanos habían florecido a pesar de ellos, o quizás debido a ellos. Sus datos no explicaban esta complejidad. ¿Continuaremos?, preguntó dejando de lado los pensamientos que nublaban su enfoque lógico. Había más que observar, más que experimentar. Si el afecto humano era realmente tan integral como Ethan sugirió, Lumen necesitaba profundizar. Ethan dudó por un momento antes de asentir. Se acercó. Su mirada se encontró con la de ella como si pidiera en silencio permiso para continuar. Luna permaneció quieta observando cada uno de sus movimientos con precisión calculada. Colocó suavemente una mano en su hombro. Un toque simple que una vez más envió una onda de calidez a través de su cuerpo. Luna observó los matices sutiles en su expresión, la forma en que sus ojos se suavizaron cuando hizo contacto. El afecto no se trata solo del tacto. Ethan explicó que se trata de la presencia. Sobre saber que alguien se preocupa por nosotros. Crea un vínculo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras luchaba por comprender la complejidad emocional detrás del simple acto en la cultura Len. Los vínculos se formaban a través de la colaboración intelectual y el propósito compartido, no a través de gestos físicos. Ella nunca había considerado que la intimidad emocional pudiera servir a un propósito. Más allá del mero sentimiento, necesitaré estudiar esto. Más a fondo, Luna afirmó que su voz es tranquila y firme como siempre, aunque había un subtecho de algo que no entendía del todo, un cambio en su perspectiva. Tal vez el experimento. Recién había comenzado, pero ya estaba desafiando su comprensión fundamental de la naturaleza humana a medida que pasaban los días. Luna y Ethan continuaron su experimento explorando varias formas de afecto e interacción humana. Luna documentó meticulosamente cada intercambio. El roce sutil de una mano, el tono suave de una voz, la forma en que las emociones parecen irradiar del contacto humano. Cada observación se archivó en su creciente base de datos, pero ninguna cantidad de datos podía explicar completamente las experiencias que estaba teniendo una noche después de una sesión de observación particularmente larga. Luna se sentó sola en su estudio revisando sus notas. El experimento estaba dando resultados, pero no eran del tipo que esperaba. Había algo intangible en el afecto humano, algo que desafiaba la fría lógica de la ciencia. Ella repitió, el recuerdo de la mano de Ethan en la de ella, la calidez de su toque, la forma en que su mirada se había suavizado en esos momentos de conexión. Estos no eran solo reacciones biológicas, eran algo más profundo, algo que su investigación no podía cuantificar. Luna comenzó a preguntarse, ¿podrían las emociones, estos impulsos irracionales, ser realmente tan importantes como Ethan afirmaba? ¿Podrían servir para un propósito más allá de lo biológico, más allá de la supervivencia? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave chun. Una vez que le había enviado un mensaje invitándola a reunirse en la plataforma de observación de la colonia, Luna dudó por un momento antes de aceptar. Había sido reacia a admitirlo, pero se encontró esperando estas interacciones incluso fuera del ámbito del estudio científico. Cuando llegó a la plataforma de observación, encontró a Ethan mirando las estrellas. El suave zumbido de los sistemas de la colonia llenaba el silencio. Él sonrió cuando ella se acercó, y por primera vez, Luna notó algo extraño, un aleteo de emoción en su pecho. ¿Podría ser que ella también estuviera comenzando a formar una conexión emocional? «Luna», Ethan comenzó a decir con su tono suave, sé que esto ha sido mucho para que lo proceses, pero quiero que sepas que los humanos no esperan que todos nos entiendan de inmediato. Somos complicados y a veces ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos. Luna permanece. En silencio, sus ojos escanearon las estrellas en la distancia. Por una vez no tenía una respuesta lógica precisa. Algo había cambiado dentro de ella, algo que no podía entender. Define. ¿Te arrepientes de haber comenzado este experimento?, Ethan preguntó después de una larga pausa. Luna negó con la cabeza. Lentamente, no.
ha revelado más de lo que esperaba, pero me encuentro con más preguntas que respuestas. Así es como sabes que está funcionando. Ethan dijo con una pequeña risa. La vida no se trata de tener todas las respuestas. A veces se trata de vivir las preguntas. La mirada de Luna se suavizó, y por primera vez se permitió dejar de lado los estrictos límites que había establecido para este experimento. Tal vez Ethan tenía razón. Tal vez había más en el afecto humano o en la vida de lo que podría haber sido. Explicado solo por los datos mientras permanecían juntos mirando la extensión infinita del universo, Luna sintió algo nuevo. Una sensación de conexión no solo con Ethan, sino con la experiencia humana en sí, y por primera vez en su vida se permitió preguntarse si tal vez había más en estar viva de lo que alguna vez había imaginado mientras Luna continuaba su estudio. Con Ethan, el límite entre la observación científica y la experiencia personal se desdibujó aún más. Lo que había comenzado como un experimento sobre el afecto humano, ahora estaba evolucionando hacia algo mucho más complejo, incluso para alguien tan analítico como ella. Cada nueva interacción con Ethan socavó los muros de lógica que había construido a su alrededor. Una noche, mientras estaban sentados en una parte aislada de los árboles de la colonia, Luna observó a Ethan con su habitual desapego clínico, o al menos lo intentó. El sol poniente arrojó un tono dorado sobre el paisaje, creando un ambiente que ni siquiera ella podía ignorar. Habían estado pasando más tiempo juntos, fuera de las observaciones formales, y ella había comenzado a notar un cambio sutil en la forma en que Ethan actuaba a su alrededor. Su voz era más suave, sus gestos más deliberado, y su risa vino más fácilmente. «He estado pensando», Ethan dijo, rompiendo el cómodo silencio entre ellos. «Has aprendido mucho sobre el afecto humano, pero ¿crees que es posible que alguien de tu mundo realmente entienda lo que experimentamos?» Luna consideró su pregunta. «Cuidadosamente, o las especies han evolucionado para suprimir los impulsos emocionales a favor de la razón y la eficiencia. Es poco probable que un jinn experimente emociones tan intensamente como un humano. Sin embargo, creo que la comprensión es posible, incluso si no las sentimos de la misma manera». Ethan asintió lentamente con una expresión pensativa, cruzando su rostro. «Pero, ¿no sientes algo incluso ahora mientras estamos sentados aquí? Hablando así no remueve nada dentro de ti». Luna vaciló. Sin saber cómo responder, había notado algo revolviéndose dentro de ella durante sus interacciones, un cambio casi imperceptible en su estado emocional. No era abrumador como las emociones que observó en los humanos, pero estaba allí, flotando justo debajo de la superficie. «No lo sé», admitió su voz más tranquila de lo habitual. «Hay algo, pero no puedo comprenderlo completamente. Es desconocido». Ethan se apoyó contra el BCH mirando al cielo. «Así es como comienza. No siempre lo entiendes al principio, pero crece conexión. Afecto no es algo que puedas controlar o explicar por completo. Es algo que sientes». Luna permanece en silencio, sus pensamientos girando. Podría ser posible que estuviera comenzando a sentir algo que había pasado toda su vida, reprimiendo emociones, valorando la lógica por encima de todo, y sin embargo aquí estaba sentada, con Ethan sintiendo los más leves indicios de algo para lo que no tenía palabras. «Tengo más preguntas», dijo. Finalmente, rompiendo el silencio, Ethan sonrió. «Pensé que lo harías». Luna se movió, ligeramente girándose para mirarlo. «¿Cuál es el propósito de estos sentimientos? Parecen no cumplir ninguna función lógica, y sin embargo los humanos les damos tanto valor». «¿Por qué?» Ethan se rió suavemente. «Supongo que ese es el misterio de ser humano. No siempre necesitamos una razón lógica para todo. A veces es suficiente sentir emociones. Nos ayudan a conectarnos entre nosotros con el mundo que nos rodea. Enriquecen la vida». Incluso si no siempre la frente de Luna se frunció mientras procesaba sus palabras. La vida más rica, la idea era ajena a ella. La sociedad Yen valoraba el avance, el progreso y la eficiencia. Las emociones eran vistas como distracciones, innecesarias e incluso peligrosas. Pero mientras continuaba sus interacciones con Ethan, no podía quitarse la sensación de que tal vez había algo valioso en estas conexiones emocionales, algo que aún no había comprendido por completo. Los días se convirtieron en semanas y el experimento de Luna estaba llegando a su fin.
Había reunido una gran cantidad de datos sobre el afecto humano, las emociones y las conexiones interpersonales, pero el descubrimiento más significativo fue uno que no había anticipado. Estaba cambiando lo que se había propuesto estudiar. Las emociones que los humanos valoraban tanto. Había comenzado a afectarla de maneras que no podría haber predicho. Al principio fue sutil como el aleteo de alas en el fondo de su mente, pero a medida que sus interacciones con Ethan se profundizaron, se encontró sintiendo emociones más claramente. No era solo la curiosidad científica lo que la impulsaba. Ahora había algo más, algo personal. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el área común de la colonia, Luna sintió la necesidad de abordar el cambio que había estado ocurriendo dentro de ella. El aire estaba lleno del zumbido silencioso de la maquinaria y las estrellas titilaban débilmente a través del techo de la cúpula de la colonia. Era pacífico, casi sereno. Ethan, Luna comenzó, su voz inusualmente vacilante. Creo que he experimentado algo inesperado durante este experimento, Ethan. Levantó una ceja intrigado. ¿Qué es? He comenzado a sentir emociones. Luna admitió que su tono no era tan intenso como el de los humanos, pero están allí, débiles, pero presentes. Esto no era algo que anticipara cuando comenzamos. Ethan sonrió y asintió suavemente con la cabeza, al comprender que eso es lo que sucede cuando pasas tiempo con personas. Las emociones tienen una forma de acercarse sigilosamente a ti, ya sea que estés en el lugar de los hechos o no. Tú, quieras o no, la mirada de Luna se desplazó hacia el suelo. Es inquietante. Mi gente ha pasado siglos reprimiendo esos sentimientos, pero me siento atraída por ellos, no. Entiendo completamente por qué, tal vez ese es el punto. Ethan sugirió que las emociones no. Siempre deben ser entendidas. Están destinadas a ser sentidas. Luna levantó la vista encontrándose. Con la mirada de Ethan por un momento, hubo un silencio entre ellos llenado solo por el suave zumbido de los sistemas de la colonia. Entonces algo en Luna cambió. Ella lo sintió. La conexión de la que Ethan había hablado, el vínculo que se había estado formando entre ellos a lo largo del experimento. Creo que estoy empezando a entender, dijo suavemente su voz, llena de una emoción que aún no podía nombrar. Ethan sonrió, una calidez en sus ojos. Eso es un comienzo mientras se sentaban juntos en el silencio de la colonia. Luma se dio cuenta de que su comprensión de la humanidad había cambiado de maneras que nunca había esperado. El experimento había revelado más que solo datos, le había abierto los ojos a una nueva forma de experimentar el universo y, aunque estaba lejos de comprender completamente las complejidades de la emoción humana, ya no le tenía miedo. Por primera vez en su vida, Luna se permitió sentir que el experimento había concluido oficialmente. Pero el viaje de Luna estaba lejos de terminar. El conocimiento que había adquirido sobre las emociones humanas y el afecto había provocado un cambio profundo dentro de ella, dejándola lidiar con sentimientos y percepciones recién descubiertos mientras se preparaba para regresar al espacio de Loren. Sabía que sus experiencias en la Tierra la habían cambiado de maneras que no podía articular completamente. Ian había sido una presencia constante durante los últimos días de su estadía. Pasaron tiempo juntos, reflexionando sobre su viaje, discutiendo los matices de las emociones humanas y el impacto que tuvieron en la comprensión de Luna. De la humanidad. Fue un periodo de introspección para ambos mientras se preparaban para separarse una noche cuando el sol se hundió en el horizonte y pintó el cielo con tonos de naranja y rosa. Luna y Ethan se encontraron para una última conversación. Eligieron un lugar tranquilo con vista a los exuberantes jardines de la colonia, un lugar donde habían pasado muchos momentos contemplativos, juntos. He estado pensando mucho en nuestro tiempo juntos. Luna, comenzó su voz. Teñida con una mezcla de melancolía e introspección, el experimento se suponía que era un estudio, una forma de entender las emociones humanas desde una perspectiva científica, pero se ha convertido en algo más, algo profundamente personal. Ethan asintió con la mirada fija en el horizonte. Es extraño cómo a veces las experiencias más inesperadas pueden cambiarnos. He aprendido mucho de ti también sobre la
curiosidad de ver el mundo a través de una lente diferente, Luna se giró para mirarlo. Su expresión pensativa cuando llegué por primera vez veía las emociones como una ineficiencia, una distracción de la búsqueda del conocimiento, pero ahora las veo como una parte vital de lo que significa ser humano, añaden profundidad a tus experiencias. Colora tus interacciones. Ethan sonrió suavemente. Eso es exactamente las emociones dan. Riqueza y significado a la vida. Pueden no siempre ser lógicas, pero son lo que nos hace conectarnos con otros de maneras significativas. Luna respiró profundamente su corazón, sintiéndose pesado con el peso de la inminente partida. Me he dado cuenta de que mi comprensión de la humanidad ha cambiado. He aprendido a apreciar el valor de las emociones, no solo desde una perspectiva científica, punto de vista, pero desde uno personal. Es una lección que permanecerá conmigo incluso cuando regrese con mi gente. Los ojos de Heath se suavizaron cuando la miró. Me alegra escuchar eso. No se trata solo de entender las emociones, se trata de experimentarlas. Espero que lleves eso contigo donde quiera que vayas. Luna asintió. Una sensación de resolución se apoderó de ella. Lo haré. Puede que no comprenda completamente todas las complejidades de las emociones humanas, pero ahora sé que es algo que vale la pena experimentar. Agrega una dimensión a la vida, que no se puede ignorar. El sol continuó su descenso proyectando largas sombras a través del jardín. La quietud del momento parecía encapsular la esencia de su experiencia compartida. Un reconocimiento del viaje que habían emprendido juntos y un reconocimiento de las formas en que habían crecido mientras estaban juntos viendo cómo el día se convertía en noche. Luna sintió un profundo sentimiento de gratitud por el tiempo que habían compartido. El experimento no solo había ampliado su conocimiento científico, sino que también había abierto su corazón a las posibilidades de la conexión humana. Gracias, Ethan, Luna dijo con voz sincera, por todo, por tu paciencia, tus ideas y por mostrarme una perspectiva diferente de la vida. Ethan se acercó y colocó una mano en su hombro en un gesto de consuelo y despedida. Gracias, Luna, por desafiarme a pensar de manera diferente y por recordarme la importancia de la comprensión y la conexión con eso. Compartieron una última mirada prolongada que hablaba de respeto mutuo, y comprensión recién descubierta. Fue un reconocimiento silencioso del impacto que habían tenido en la vida del otro mientras Luna se preparaba para partir. Ella llevó consigo no solo datos y observaciones, sino una nueva apreciación por la experiencia humana. El viaje le había enseñado que las emociones no eran meras distracciones, sino una parte integral de lo que hacía que la vida tuviera sentido. Y cuando las estrellas comenzaron a surgir en el cielo del atardecer, Luna supo que su encuentro con la humanidad había dejado una marca indeleble en ella. El experimento había terminado, pero las lecciones que había aprendido continuarían dando forma a su perspectiva en los años venideros. El día de la partida llegó rápidamente marcado por una oleada de actividad. Mientras Luna se preparaba para dejar la Tierra, sus aposentos en la colonia estaban repletos de los resultados de sus registros de datos de experimentos y notas, cada uno meticulosamente organizado. Pero más allá de los materiales científicos, Luna llevaba consigo una sensación de transferencia emocional, un entendimiento que iba más allá de los meros datos. Ethan había organizado una reunión de despedida para ella, invitando a amigos y colegas que habían sido parte de su viaje en la Tierra. La atmósfera era una mezcla de celebración y tristeza mientras aquellos que habían llegado a conocer a Luna se preparaban para despedirse. Mientras los invitados se mezclaban, Luna estaba de pie junto a la ventana mirando hacia la colonia que había llegado a apreciar. El cielo estaba despejado y las estrellas ya estaban comenzando a brillar contra el lienzo que se oscurecía. Ethan se acercó a ella sosteniendo un pequeño paquete envuelto. Luna, él dijo con voz suave. Quería darte algo antes de que te vayas, Luna. Se giró para mirarlo con una expresión curiosa en su rostro. ¿Qué es? Ethan le entregó. El paquete que ella desenvolvió cuidadosamente dentro era una pequeña caja de madera intrincadamente tallada. Luna la abrió para encontrar un hermoso colgante hecho a mano. Una delicada pieza de arte con un diseño que parecía capturar la esencia de la experiencia humana. Es un recordatorio de tú
tiempo aquí Ethan explicó una muestra de las conexiones que has hecho y el impacto que has tenido en nosotros. Los ojos de Luna se suavizaron mientras examinaba el colgante. Es hermoso. Gracias, Ethan. Lo atesoraré. Ethan sonrió cálidamente. Espero que te recuerde la importancia de las experiencias que has tenido aquí. No se trata solo de lo que has aprendido, sino de lo que sentiste a medida que avanzaba la noche. Luna se mezcló con los invitados intercambiando sentidas despedidas y expresiones de gratitud. La sensación de camaradería y calidez era palpable, un testimonio de las conexiones que había forjado durante su tiempo en la Tierra. Cuando finalmente llegó el momento de partir, Luna se paró en la esclusa de aire. Sus pertenencias y datos guardados de forma segura. Ethan se unió a ella junto con algunos otros, amigos de la colonia. Luna Ethan dijo que su voz se llenó de genuino. Luna asintió con una sonrisa en su rostro. Gracias, Ethan, por todo lo que ha sido esta experiencia transformadora, y estoy agradecida por la oportunidad. Con una última mirada a sus amigos y la colonia que se había convertido en un segundo hogar, Luna abordó su nave, la escotilla se cerró y la nave comenzó su ascenso, dejando atrás el mundo que la había cambiado de maneras que nunca había imaginado. El viaje de regreso al espacio Ilen fue a la vez reflexivo y agridulce para Luna. Mientras su nave viajaba a través de la vasta extensión del espacio, se encontró sumergida en sus pensamientos, contemplando el significado de sus experiencias en la Tierra. Su misión había sido una búsqueda de conocimiento, una búsqueda de comprensión de la experiencia humana, pero había evolucionado en algo mucho más profundo. Las emociones que había encontrado, las conexiones que había hecho, todas habían contribuido a una apreciación más profunda de lo que significaba estar vivo. Cuando Luna finalmente regresó al espacio Ilen, se encontró con una mezcla de anticipación y curiosidad de sus compañeros Jen, que habían esperado ansiosamente su regreso, con la esperanza de aprender sobre sus hallazgos y experiencias. En la sala de informes, Luna presentó su informe detallando los datos científicos y las observaciones que había reunido, pero mientras hablaba, quedó claro que su presentación iba más allá de los simples hechos y cifras. Compartió sus reflexiones personales, los conocimientos emocionales que había adquirido y las formas en que su perspectiva había cambiado a sus compañeros Ilen. Escuchó atentamente sus expresiones, que reflejaban una mezcla de intriga y escepticismo. El concepto de las emociones humanas, con su complejidad en profundidad, era algo que no habían entendido completamente, pero el relato de primera mano de Luna proporcionó una nueva lente a través de la cual ver las complejidades de la experiencia humana. Cuando concluyó su presentación, Luna miró los rostros de sus compañeros. Aprendí que las emociones no son simplemente distracciones, sino aspectos esenciales de lo que significa ser humano. Agregan riqueza y significado a la vida, y vale la pena comprenderlas y apreciarlas. La cámara estuvo en silencio por un momento antes de que estallara una ola de aplausos. Los compañeros Ilen de Luna reconocieron la importancia de sus hallazgos y el impacto que tuvieron en su comprensión de la humanidad en los años posteriores a Luna. Continuó, reflexionando sobre sus experiencias en la Tierra. El colgante que Ethan le había dado se convirtió en un preciado símbolo de su viaje, un recordatorio de las conexiones que había hecho y las lecciones que había aprendido. Sus percepciones sobre las emociones humanas habían provocado una nueva era de exploración y comprensión entre los Urín. El concepto de conexión emocional, una vez descartado, se convirtió en un tema de interés principal que llevó a nuevas investigaciones y estudios sobre el papel de las emociones en varias especies. La historia de Luna se convirtió en una inspiración, un testimonio del poder de la curiosidad y el valor de experimentar la vida más allá de los confines de la propia perspectiva. Su viaje había demostrado que incluso los seres más avanzados podían aprender y crecer a partir de las experiencias más simples. Cuando miró hacia atrás en su tiempo en la Tierra, Luna sintió una profunda sensación de realización. Su misión había comenzado con una búsqueda de conocimiento, pero había evolucionado en algo mucho más grande. Un viaje de crecimiento personal, descubrimiento emocional y una nueva apreciación por la complejidad de la vida. Por eso,
El legado de Luna sobrevivió no solo a través de los datos que había recopilado, sino también a través del profundo impacto que había tenido tanto en su propia especie como en la de Luna. Los seres humanos